Y como siempre lo hacemos muy bien acompañados. Ya tenemos aquí en el plató a Blanca García. Blanca, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a retomar un poco de lo que hablamos en la última sección, que es la inversión, y sobre todo hoy vamos a centrarnos en productos en los que podemos invertir, en productos financieros. Pero me gustaría antes retomar un poco el hilo del último día. Decíamos que no hay una inversión ideal, sino que cada uno de nosotros, en función a lo que queramos o a cómo seamos, ¿no?, tenemos que tener en cuenta una serie de pasos, una serie de criterios para elegir dónde invertir o cuál es la mejor opción para nosotros. Eso es lo que trataba de decir, que no hay una inversión ideal porque todo depende, pues, de las necesidades de cada uno, de la cantidad de dinero que pueda invertir, de sus perspectivas de futuro, de la forma de ser, si somos más adversos al riesgo o no. Entonces, en función de todos esos parámetros, tenemos que buscar aquello que rentabilice de la mejor manera posible nuestro dinero, pero a la vez que asumamos el riesgo que estemos dispuestos a asumir. Por eso, bueno, pues hablar, no sé, en general, para todo el mundo de letras del tesoro, para todo el mundo de criptomoneda o para todo el mundo de planes de pensiones, pues no es válido. Y siempre dejarnos asesorar por profesionales, ¿no? Porque si no tenemos conocimientos en el tema, evidentemente es algo muy delicado como para no ponerlo en manos de alguien en quien confiemos y que nos dé garantías. Efectivamente, hay gente que tiene mucha formación y pueden decidir por ellos mismos, pero bueno, pues si somos un ciudadano medio que no tenemos excesivos conocimientos, seguro que en nuestra entidad financiera de confianza hay personas que tienen la formación suficiente y en las que confiamos, porque es muy importante confiar. Esto, bueno, pues fruto de la crisis financiera hay como mucha aversión a la banca, parece que, bueno, pues que son todos malos y no es así, nada que ver, o sea, se está demonizando un sector cuando en él trabajan personas que son auténticos profesionales que están deseando, pues eso, que el cliente gane dinero, porque si el cliente gana, la entidad financiera gana. Decíamos que hoy nos íbamos a centrar en algunos productos financieros, en algunas opciones de inversión. Empezamos, si te parece, por los planes de pensiones. Vale. Pues el plan de pensiones es una inversión que básicamente consiste en ir ahorrando para el momento en el que nos jubilemos. Bueno, cada uno tiene que decidir si quiere o no quiere invertir en un plan de pensiones y el momento en el que desea invertir. Mucho se habla acerca de la sostenibilidad del sistema de pensiones, entonces esto sería una especie de complemento a nuestra futura pensión. Y tiene, bueno, pues, una ventaja fiscal en el momento, y esto quiero aclararlo, en el momento en que se realiza la aportación al plan de pensiones. Cuando se aporta al plan de pensiones, un máximo de 1.500 euros, porque antes se podía invertir hasta 8.000, pero bueno, pues las deducciones fiscales se han rebajado a 1.500 y podemos desgravarnos esos 1.500 euros que aportamos como tope máximo. Si uno solo quiere aportar 300, pues se desgravará sobre 300. Eso sí, es muy importante tener en cuenta que cuando rescatemos ese plan de pensiones tributa como rendimientos del trabajo. Tanto si lo percibimos nosotros como, lo digo porque pues hay una cierta confusión entre la sociedad que piensa, si se lo dejo a mis herederos, lo dejo en herencia, no paga impuestos sobre sucesiones, pero sí paga el heredero que lo recibe, paga como rendimientos del trabajo personal, es decir, es como si tuviese dos pagadores y eso supone pues un importe impositivo, una carga impositiva alta. Esa sería un poco la cara y la cruz del plan de pensiones. El plan de pensiones, ¿qué hacen con nuestro dinero durante todo este tiempo? Invertirlo en diferentes valores, tratando de sacarle la mayor rentabilidad posible. Hay diferentes tipos de planes de pensiones, como de todos los productos. Los hay más conservadores, los hay más arriesgados y los hay garantizados. El plan de pensiones garantizados te garantiza que lo que tú has aportado lo vas a recibir. Hay otros que no te lo garantizan. Entonces, bueno, pues tenemos que buscar también, si nos interesa un plan de pensiones, cuál de ellos pues se adapta más a nuestros gustos y a nuestra decisión de arriesgarnos más o menos. También un poco en el momento en el que nos planteemos, ¿no?, invertir en un plan de pensiones, porque puede ser a una edad muy temprana, pero también puede ser más cercana a la jubilación. Claro, hombre, normalmente cuando uno empieza a formar una familia, pues tiene muchas cargas. Tiene niños pequeños que suponen pues una cantidad de dinero es importante, está normalmente pagando una hipoteca, a veces también pagando un coche, entonces al principio es difícil plantearse, además de todo, ahorrar para cuando me jubile, entre otras cosas porque uno no sabe si va a necesitar el dinero en un plazo más corto.
porque claro, el dinero que se aporta a un plan de pensiones no se puede tocar, salvo circunstancias muy contadas, muy excepcionales. Entonces, por eso hay que pensar muy bien si queremos o podemos, de alguna manera, apalancar ese dinero hasta el momento en el que los jubilemos. Entonces, normalmente la inversión en un plan de pensiones no se suele hacer en edades tempranas, se suele hacer un poquito más adelante. También hay otro tipo de productos financieros, otras opciones en las que podemos invertir, ligado un poco a lo que decías de la familia, de las cargas o de las circunstancias personales que tenemos y a las que tenemos que dedicar más tiempo, más dinero en un momento determinado. Otra de esas opciones son los seguros, en los que también tenemos muchos tipos y que también es un producto en el que nos podemos plantear invertir nuestro dinero e intentar sacar beneficio. Bueno, realmente el seguro no es un producto de inversión como tal, sino es un producto que nos da seguridad. Y yo, de alguna manera, hay que romper una lanza en favor de los seguros, porque yo creo que si bien la gente mayor lo tiene muy claro, la gente joven no tiene tan claro la importancia de un seguro, como que nos fastidia mucho pagar el importe del seguro, cuando llega el seguro de la casa, el seguro del coche, incluso un seguro de vida. Pero realmente es un producto que ojalá no tengamos que usar. Es así, o sea, yo cuando la gente dice, jo, es que estoy pagando y no lo uso nunca, y yo les digo, qué suerte, que no lo has tenido que usar nunca, porque cuando uno tiene pues un golpe con el coche no es nada agradable, cuando pues fallece alguien y tienes que hacer uso de ese seguro de vida, lógicamente son situaciones pues trágicas, dramáticas. Entonces, ¿qué nos hace un seguro? Pues nos da eso, como su nombre indica, seguridad. Me da seguridad de que si yo tengo una hipoteca, si yo tengo un seguro de vida y tengo una hipoteca, si yo fallezco no le voy a dejar la carga hipotecaria a mi pareja, a mis hijos, en fin, que directamente se puede pagar el importe que yo debo con mi seguro de vida. Eso, lógicamente, depende del capital asegurado, pero yo creo que es una manera de vivir más tranquilos. El de la casa, pues lo mismo, evidentemente, si tú no tienes seguro de la casa y, bueno, pues por lo que sea se produce un daño por fuego, una inundación, pues evidentemente eso lo tenemos que pagar. ¿Es muy probable que ocurra? La probabilidad de ocurrencia nunca se sabe, pero bueno, salvo el obligatorio, que es el del coche, el seguro básico del coche, los demás son opcionales y cada uno decide el capital a asegurar y también pues un poco, no sé, las coberturas, pero yo sinceramente creo que es una buena forma de vivir tranquilos. Y más relacionado con el mundo de hoy en día, las criptomonedas, que a lo mejor todavía nos queda mucho por saber, tenemos cierto desconocimiento sobre este tema, es otra opción en la que invertir nuestro dinero, Blanca. Sí, es un mundo nuevo, es un mundo del que todavía se sabe poco y que constituye una alternativa de inversión totalmente distinta a la que estamos acostumbrados. Sí que es cierto que la gente desde edades muy tempranas les llama mucho la atención la criptomoneda, Bitcoin, la que sea, ¿no? La que más se habla es de Bitcoin, pero hay varias. ¿Por qué? Pues porque normalmente todo el mundo quiere ganar dinero a corto plazo, evidentemente, y mucho, cuanto más mejor. Entonces son inversiones que de alguna manera nos transmiten esa posibilidad de ganar mucho dinero en un corto plazo. Yo siempre digo, y esto es un principio básico de economía, si algo te promete mucho es que estás arriesgando mucho. Es decir, que con una criptomoneda puedes ganar mucho, pero también puedes perderlo absolutamente todo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que lo decía ya el otro día, para invertir en algo tenemos que entenderlo. Si algo no lo entiendo, o bien deposito mi confianza en alguien en el que tenga muchísima confianza y sepa mucho, o es mejor no invertir. Y el mundo de las criptomonedas es muy complejo. La criptomoneda está fuera del sistema financiero tal y como lo conocemos, no es como el dinero fiat que lo controla la autoridad monetaria. La criptomoneda se autorregula a través del blockchain, a través de, como si dijésemos, es como una tela de araña en la que hay muchos ordenadores que comparten la información que se genera en esa cadena, en ese blockchain. De tal modo que es como si hubiese una habitación, yo suelo decir, una habitación con muchos espejos, yo me meto en medio y me veo en todos los espejos, soy yo, soy la misma. De tal manera que si entra alguien que no sea yo, si alguien quiere hacer un cambio, suplantar mi identidad, enseguida todo el mundo se va a dar cuenta. Por eso es tan segura la cadena blockchain. Como
como es segura a la hora de garantizar las transacciones, pero a la hora de garantizar el valor de la moneda no. Es decir, yo puedo pagarte con Bitcoin siempre y cuando tú admites Bitcoin sin ningún problema, y esa cantidad va a quedar garantizada. Pero lo que no va a quedar garantizado es el valor de esa moneda que tú recibes. A lo mejor hoy vale $90.000 y mañana vale $2. Ese es el lado oscuro, por así decirlo. Luego, bueno, pues tener inversiones en Bitcoin supone que eso, que tengo la limitación de que solamente puedo pagar en aquellos establecimientos, que son casi siempre virtuales, en los que aceptan esta moneda. No suele ser una buena inversión a largo plazo. A corto depende del momento, pero a largo plazo no es una buena inversión. Se ha demostrado que no lo es. Blanca, me quedo con lo que has dicho de que tenemos que entender en lo que invertimos y que si no, mejor no. Y sobre todo saber, conocer y dejarnos asesorar. Una semana más, un mes más, gracias por explicarnos todos estos conceptos y por acercarnos un poquito más la economía a nuestro bolsillo, como es el nombre de esta sección. Muchas gracias a vosotros.